la última parte, ¿no? Que es básicamente, y lo más importante, es fallas. Entonces, la vez pasada iniciamos con componentes simétricas y vamos un poco a aclarar el tema porque a partir del miércoles ustedes ya van a tener los problemas de siempre. Entonces, lo que les queda es para trabajar estos problemas de manera fácil, tienen que entender cómo es que van a tratar estos sistemas, ¿no? Entonces, vamos a un poco a detallar, ¿no? La forma como ustedes tienen que trabajar. En este caso, tengan en cuenta que tienen que trabajar en tres sistemas simétricos, ¿no? En tres sistemas simétricos. Entonces, luego, y esos sistemas simétricos son la secuencia positiva, la secuencia negativa y secuencia cero. Cada uno es independiente, cada sistema es independiente, no tienen nada que ver una con otra. Los cálculos se hacen en su respectiva secuencia, por lo tanto, luego de determinar los valores, ¿no? En un lugar que ustedes deseen, ya sea una barra sobre una línea, no hay más ubicaciones donde ustedes tienen que trabajar como lo han hecho hasta ahora. Ahora que hasta ahora han trabajado simplemente en una sola secuencia, ¿no? Es decir, y también cuando ustedes estuvieron en circuitos 2, simplemente ustedes calcularon las corrientes por cada una de las ramas, las tensiones en cada uno de los nodos, pero nadie le dijo, bueno, señores, están trabajando sobre un sistema de secuencia positiva, ¿no? Lo han hecho siempre, ¿no? Entonces ahora lo que tienen que hacer es trabajarlo, pero tres veces, ¿no? En tres sistemas que son completamente aisladas, pero conectadas finalmente para determinar las fallas que ustedes tengan a bien, digamos, calcular. Entonces, para eso tienen que empezar, ¿no? Teniendo en cuenta los detalles relacionados a las secuencias. En pantalla ven, y esa es una convención, una norma que se ha establecido para que no tengamos problemas, digamos, como estudiantes o como profesionales, de efectuar los cálculos, para que nos entendamos, ¿no? Alguien dijo, ¿no? Y estableció que la secuencia positiva es el movimiento de los fasores en contra de las agujas de reloj para una persona ubicada en el lugar que ustedes están viendo en la pantalla, contra las agujas de reloj. Entonces, él ve pasar primero A, después B, después C, cuando gira los vectores, y tengan en cuenta siempre la punta, ¿no? La punta está orientado básicamente a que las tres fases estén girando en contra de las agujas del reloj. Entonces, en este caso, pues, como ven, está bastante claro, ¿no? Eso lo hemos hecho siempre. No nos han dicho, pero así ha sido, ¿no? Inclusive cuando ustedes trabajaron en sistemas trifásicos, en el curso de circuitos eléctricos 2, es lo que hicieron en la práctica, ¿no? Entonces, donde
las fases, las tensiones entre fases AB, si lo colocamos en la horizontal, está a 0 grados, CA, ¿no?, a 120 y BC a 240. Bueno, lo hemos tratado así. Ahora, si nosotros ponemos la fase A como fase, no como tensiones entre líneas, sino como tensiones entre fases, lo ponemos, por ejemplo, en 0, y ese 0 les he mencionado que puede ser cualquier valor. Entonces, la diferencia angular entre las fases y entre fases, AB, es lo que ustedes observan de color rojo, ¿no?, en la pantalla. Raíz de 3, BA es el módulo de la tensión entre líneas, 30 grados hacia adelante, ¿no? Y eso es lo que ustedes observan, ¿no?, después de hacer un análisis de los pasores que están representados ahí, ¿no? Bueno, eso es tan simple que es preciso aclarar. Luego viene cuando tenemos, digamos, aquí tenemos cuando la fase AB está en 0 grados, ¿no? Es relativo siempre, es relativo, ¿no? Entonces, si AB, perdón, están a 0 grados, entonces BA estará 30 grados hacia atrás. Bueno, y tenemos aquí, ¿no?, la secuencia negativa, CBA, ¿no? CBA significa que el personaje que tenemos a la vista ve primero pasar a C, después a B, después a A. Entonces, solamente hay dos, no hay más. No va a haber una tercera secuencia, solamente o gira en sentido horario o antihorario. Bueno, eso creo que no amerita mayor discusión. Lo que sí veremos ahora en cuanto a los transformadores. Y delta, básicamente, vamos a ver el ID1. No. Cuando tenemos la secuencia ABC, ¿no?, como pueden observar en el círculo, ven a una persona, ¿no? Entonces, él primero ve pasar a BA mayúscula, enseguida a BA minúscula a la 1 de la tarde. Entonces, allí hay un espaciamiento de 30 grados, ¿no? Y como las transformadores y delta pueden tener varios grupos de conexión, y de 1, y de 5, y de 7, y de 11. Normalmente son esas 4 los que se utilizan. No he visto yo otro grupo de conexión. Entonces, en la práctica, en los sistemas eléctricos van a encontrar esos 4 grupos. Y de 1, y de 5, y de 7, y de 11. O igual, ¿no? DI1, DI5, DI7, DI11. Depende cuál pones primero. Pero tienen el mismo criterio. Entonces, lo más fácil para empezar a entender es si tengo un lado conectado en I y el lado rojo, en este caso, está conectado en delta. Entonces, si interpretan muy bien lo que se pretende señalar con el desfasaje, entonces no hay duda que puedan a ustedes tener. Me da la impresión que es claro la presentación, ¿no? Ven que BA mayúscula
va primero, luego VA minúscula a 30 grados. Si estuviera a las 5 de la tarde, entonces VA minúscula pasaría a 150 grados después. Pero eso depende mucho cómo está conectado el lado de delta, ¿no? O lo tienes, por ejemplo, en este caso, las bobinas A de BA, el lado azul, está en paralelo con la bobina AB. Puede estar también en paralelo con la bobina AC, ¿no? Entonces será otro grupo de conexión, como ustedes pueden aquí en esta gráfica presentar, ¿no? Como ven, la bobina A, ¿no?, que corresponde a la fase A, está en paralelo con la bobina AB, pero no necesariamente tiene que ser AB, puede estar también con AC o CB, ¿no? Entonces, dependiendo con qué bobina está en paralelo, variará, digamos, las gráficas que aquí estoy presentando. Esta es una forma bastante simple de presentar, como ustedes pueden observar, ¿no? Aquí hay están churados dos veces, bobina A está en paralelo con la bobina AB. Y además, ya esto es para que ustedes comprendan, ¿no? No sé cómo más podría uno hacer para que comprendan un joven de la UNI, de que la corriente entra por el punto, sale por el punto, ¿no? Aquí ustedes en esta gráfica, ¿no?, de I delta también ven la bobina A en paralelo con la bobina AB, pero también ven, ¿no?, las polaridades. Entonces la corriente en este caso estará yendo de esta forma, ¿no?, de B hacia A. Obviamente que esta corriente que tenemos en el lado rojo, la BA, va a ser la diferencia de la corriente que le está llegando y la corriente que está yendo hacia C, ¿no? Y si ustedes realizan esta suma, van a encontrar BA y A, sin ninguna duda. Y otro caso más, las corrientes IA con la corriente, en este caso AB, la corriente AB, van a encontrar que tiene una relación de 3. Entonces, si ustedes encuentran las corrientes, ¿no?, en este lazo, ¿no?, tienen que estar relacionados cada corriente por su correspondiente raíz de 3. Entonces, creo que está bastante claro, ¿no? He tratado de para que ustedes lo dijeran, lo visualicen claramente esta presentación. Es una presentación, en la práctica, pues creo que no quedan dudas, ¿no? Ahora, lo que tenemos en la siguiente es la otra secuencia. En este caso, si tenemos un transformador I delta 1, pero en secuencia negativa, que significa que está girando las bobinas en sentido horario, entonces, pues, este señor, ¿no?, que está aquí, este personaje, ve pasar primero a la fase A minúscula, luego a B, porque está girando en sentido horario. Entonces, el razonamiento sigue siendo la misma, no hay, digamos, diferencias. Entonces, pues ya a partir del jueves ustedes comienzan a trabajar sobre este tema. Y vamos a dar una semana, ¿no?, como siempre, porque estamos atrasados un poco, porque ustedes están trabajando en el tema de flujo de carga, ¿no? Entonces, y es bueno que ustedes también, ¿no?, generen programas, porque los ingenieros eléctricos, ya les he dicho muchas veces, que esa es nuestra fortaleza, ¿no?, una fortaleza que debemos dominar antes de salir de la universidad para, digamos, demostrar que nuestros conceptos de análisis de sistemas potencia están claros, están precisos, y creo que hemos intentado durante este lapso de tiempo, o desde que empezó esta parte del curso,
tratar de hacerles comprender que no es un tema muy difícil, sino es un tema básicamente simple, pero digamos necesitaban algún refuerzo, ¿no? En este caso, las corridas de flujo de carga o el que estén realizando los trabajos de programación, obviamente la programación, les he dicho muchas veces, tiene que ser propia, ¿no? Todo. Pueden ayudarse, ¿no?, de programas existentes para más o menos encajar su teoría, ¿no?, que ustedes han aprendido y que están en todos los libros, a un programa pues, personal, ¿no? Entonces, obviamente que ambos esfuerzos valen. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma estructura. Ustedes, para el caso de flujo de carga, como ven, primero, ustedes tienen que definir barras. Luego, digamos, ligar ambas barras, ya sea con un transformador o con una línea. No hay más. O sea, no hay secretos acá. Obviamente que a los extremos, ¿no?, en las barras ustedes pueden conectar dispositivos, una carga, un generador, o adicionalmente pueden poner allí un reactor o un capacitor. Ahora, si quieren que sea automático, digamos, la inyección de reactivos, entonces le ponen un SBC o simplemente ponen un generador de reactivos en la cual ustedes ponen los límites de reactivos y asunto arreglado. No hay misterios. Todos los programas trabajan de esa forma, ¿no? Ustedes cuando programen también tienen que tener ese estilo. Primero ustedes dan las barras, ¿no?, después van las conexiones y bueno, luego programan, pues, ¿no? Ahora, obviamente que eso es la base, ¿no? La base, ¿no? Porque después vienen digamos, las otras funcionalidades que tiene un sistema, ¿no? Maneras de operar. Entonces, es decir, yo puedo controlar la barra vecina, le puedo controlar la barra que está, digamos, en los siguientes niveles, ¿no? Normalmente no se hace más allá de 2. En teoría, la teoría puede, sin ninguna duda, considerar, ¿no?, ajustes de relés en cualquier nivel, ¿no?, porque no hay límite cuando uno programa. Pero en la práctica no tiene ningún sentido hacer, ¿no?, que un generador pues controle la tensión que le llega a su casa, por decir, casa de cada uno de ustedes, ¿no? Por ejemplo, la casa del delegado. Ya, yo quiero mantener ahí 220 con un generador de Winco. En la práctica sí es posible como concepto teórico, pero en la realidad es imposible. Digo imposible porque y no tendría ningún sentido hacerlo, ¿no? Entonces, sí, pero sí es posible controlar la barra donde está conectado el generador, o mejor dicho, el generador de reactivos, básicamente, porque ustedes ahora ya saben que las tensiones se controlan con los reactivos, ¿no?, que uno inyecta o absorbe en la barra, o la otra es reduciendo la impedancia de una línea, ¿no? Entonces, cuando ustedes reducen la impedancia de la línea, entonces de alguna forma están controlando las tensiones en el otro extremo, porque es muy intuitivo la solución, ¿no? Si tengo una impedancia y cae para una determinada corriente, cae una tensión que pone entre A y B, vamos a suponer que tenemos 2 barras A y B, y si le reduzco la reactancia, ¿no?, de la línea, poniéndole un capacitor en serie, en la práctica lo que estoy haciendo es simplemente controlar una tensión que está en el otro lado, ¿no? Ahora, esta solución es un poco más dura, ¿no?, a no ser que yo tenga que bajar, ¿no?, en la tensión
entre ciertos rangos, ¿no? Porque como ustedes también ahora ya saben que no es que sea fijo la demanda. Ustedes mismos en casa, digamos, prácticamente en el día no usan iluminación. Entonces, el diagrama de carga de ustedes, ¿cuándo, en qué momento es la demanda máxima, la demanda punta? Es cuando ustedes tienen todos los dispositivos que ustedes usan en casa, la computadora, el televisor, prendidos, ¿no? Y las luces. Entonces, entre 6 de la noche, ¿no? Y 8 de la noche, en los domésticos, en los hogares domésticos, tienen la máxima demanda. ¿Por qué? Porque en ese momento llegan los amigos, ustedes mismos llegan, prenden la tele para ver noticias, ¿no? Para ver una película, ponen su iluminación, y en tiempos de verano, perdón, de invierno, ustedes ponen su calefacción. Entonces, en ese momento es la máxima demanda. Entonces, cuando llegan las 12 de la noche, ya algunos se van a dormir más temprano, van disminuyendo, ¿no? Entonces, uno apaga su luz, el otro también, el otro apaga la tele. Entonces, ya no hay máxima demanda, sino mínima demanda, probablemente hasta cero, ¿no? Porque todos para dormir, ustedes pues cogen y apagan todo, ¿no? Entonces ya no hay demanda, ¿no? Pero en el global del sistema eléctrico no todos paran, pues no hay fábricas que están operando en la noche, entonces siempre hay un mínimo valor. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de manejar las tensiones? Es obviamente para mí por lo menos, son los reactores y capacitores, ¿no? Automáticos que se colocan en cada bar. Entonces, más allá ya no hay misterio, joven. Ustedes creo que han asimilado eso y es bueno que ustedes tengan conocimiento. Para eso están en este curso, que les sirva. Pues creo que en este ciclo, por lo menos hemos trabajado intensamente, hemos tenido visitas, por ejemplo, al COES, donde ustedes mismos, ¿no? Se han dado cuenta, espero, ¿no? Que lo que han aprendido en este curso es una práctica, ¿no? Es una práctica real, es una práctica que ustedes van a aplicar cuando ustedes sean ingenieros electricistas y ya pronto, ¿no? Entonces, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque significa, pues, entre que ustedes van a defender a la facultad, a defender a la universidad y van a vivir contentos, ¿no? ¿Qué más que un joven que sea exitoso, que no tenga problemas económicos, que, digamos, resuelva problemas de ingeniería? Entonces, a ustedes tienen una vida muy, muy placentera, porque si uno no hace nada en la vida, como ustedes mismos saben, pues no es útil, ¿no? Entonces uno debe sentirse bastante útil y festejar los logros, ¿no? Entonces creo que han hecho un esfuerzo notable de correr programas, me alegro por los que están perseverantes. Obviamente que también, ¿no? Algunos jóvenes no han sido perseverantes, ya veremos, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? Las notas que valen, ¿no? Pasan, no pasan, es cosecha de ustedes. En este curso hemos tratado de ser perseverantes, ¿no? Yo no sé, creo que esa es la verdad, ¿no? Entonces, y la segunda parte viene a ser corto, por eso que estoy aclarando, porque estamos en hora de práctica. Entonces, si no hay alguna pregunta, voy a seguir pasando. Ya, esto es lo más elemental, lo más, digamos, conceptual que ustedes deben dominar, ¿no? En relación digamos, a los fundamentos para calcular corrientes y tensiones de secuencia en fallas eléctricas.
Bueno, entonces les he comentado, ¿no?, que hay otros grupos, aparte del ED1 y el ED5, ¿no?, y también el ID7 y el ID11, ¿no? Entonces, bien, no sé si hay alguna pregunta. Y luego, obviamente, como les comenté hace un momento, ¿no?, tenemos tres sistemas balanceados. Como pueden observar, balanceados significa que, por ejemplo, la secuencia positiva está completamente balanceada, como pueden observar en esta columna, ¿no? BA es realmente, vamos a, creo que un poco más atrás aquí, la secuencia es positiva, completamente balanceada. A, B, C son sistemas balanceados de secuencia positiva, como pueden observar también en la gráfica, ¿no? Está girando en el sentido antihorario, primero A, después B, después C, pero como ven es simétrico, es simétrico. No, las tensiones de las fases están espaciadas 120 grados. Y la secuencia negativa, como pueden ustedes observar, también tienen un espaciamiento de 120 grados, pero están en sentido contrario o, digamos, mueven, ¿no? Dos fases, ¿no? Hacen un reemplazo, mueven dos fases y sería también, está también en una forma simétrica las tensiones de secuencia negativa. Y luego ven la de cero, donde las tres tensiones son iguales y los ángulos son iguales, ¿no?, como pueden ustedes observar. Entonces, positiva, simétrico, negativa, simétrico y los otros iguales. Entonces, juntando en sus respectivas fases, ¿no?, yo sumo las tensiones de la fase C positiva, fase C negativa, fase C0 y tengo la tensión, digamos, de la fase C, que es asimétrica, ¿no? Como pueden observar, las tensiones de fase que tenemos en el lado izquierdo, bueno, son asimétricos, no son iguales, pero están espaciados 120 grados. Pero ¿cómo lo obtenemos? Simplemente sumando, ¿no?, los azules, los verdes, los rojos. Ok, entonces, más allá no hay ningún problema. Y también al revés, yo tengo puedo conseguir, ¿no?, las tensiones de secuencia teniendo las tensiones y corrientes asimétricas. Bueno, eso es en relación a los fundamentos que necesitamos tener para manejar fallas asimétricas. ¿Alguna pregunta, jóvenes, para cambiar a la otra diapositiva? Las diapositivas ya los tienen en el aula, entonces solo queda esperar pues que a partir del día viernes ustedes comiencen a trabajar en este tema. Adelante. Buenos días, ingeniero. Ingeniero, una consulta. O sea, secuencia positiva es cuando las fases giran en sentido antihorario. Antihorario. Y secuencia negativa es horario. Horario, exacto. Esa es una convención, como acabo de señalar, pero no quita que alguien pues diga lo contrario, como que es así, ¿no? En los tiempos que al menos yo estudiaba, hace muchísimo tiempo, nosotros éramos bastante ratones, ¿no?, en búsqueda de información. Ahora hay muchísimo más, por supuesto, ¿no?, pero que en esos tiempos habían pocos y teníamos, y en esos tiempos pues los libros soviéticos estaban a la orden del día. Siempre los rusos han tenido un afán protagónico, ¿no?, en Sudamérica. Tal es así que cualquier joven que quería estudiar en Rusia no tenía mayores
trámites que hacer, ¿no? Simplemente decía que yo soy amigo de Lenin y se lo llevaban, ¿no? Para estudiar en Rusia ingeniería eléctrica, ¿no? Muchos han ido a estudiar allá, pero ¿qué tenían de diferentes los libros? Los libros, como no tenían, como eran siempre contrarios a la Occidente, es decir, pues a Estados Unidos, Europa, entonces ellos tenían sus propias nomenclaturas. Y si ustedes tienen la ocasión de ver libros de rusos, tengan la seguridad de que va a ser al revés, es decir, ellos van a decir secuencia positiva, ¿no? Sentido horario, secuencia negativa, antihorario. Entonces, y nosotros sí hemos, yo particularmente me acuerdo que con mis amigos no entendíamos ese tema, pues no, nadie nos lo decía, probablemente el profesor sí, no, pero no lo teníamos claro, porque teníamos libros, varios libros, y más aún todavía de máquinas eléctricas, ¿no? El Kostenko, por ejemplo, que lo tengo hasta ahora, es ruso, ¿no? Obviamente que tienen unos conceptos claros, unos conceptos precisos, ¿no? Pero está, pues, escrito bajo los nomenclaturas que ellos han adaptado. Nosotros vamos a adoptar lo que les estoy señalando. Seguramente que los propios también de circuitos eléctricos les ha dicho eso. Entonces, aplíquenlo nomás, ¿no? No hay mayores cuestionamientos que hacer. Pero ya les comento, ¿no? Muchos jóvenes, era cuestión de decir, bueno, yo soy medio apoyo a la causa popular y a dónde lo mandaban. Normalmente mandaban no sé si seguirá todavía, a una universidad que se llamaba Patricio Lumumba, por ahí, no, exactamente no sé, pero de Patricio sí me acuerdo, estudiaban allá ingeniería, no estudiaban posgrado, nada, ¿no? Entonces, pero la enseñanza era en castellano, en español, y pues era tan pobre que venían acá sabiendo sumar nomás, ¿no? Entonces, a ellos le enseñaban, digamos, esta es una máquina eléctrica, gira, ves, bonito, y ya con esa idea venían acá y estoy exagerando, pero así era, ¿no? Obviamente que un joven de la UNE que salía, pues salía lejos, mucho mejor que los que venían de Rusia, de lejos, no es que no estoy exagerando. Entonces, ¿por qué? Porque los rusos pues tenían una penetración, ¿no? En Sudamérica, que su idea, que Lenin, que Stalin, toda esa jarana. Entonces muchos pues han optado por abrazar esas teorías en aquellos tiempos, porque era el socialismo, el comunismo, ¿no? Ya comunismo no había, ¿no? Socialismo, ¿no? Porque el comunismo es mucho más antes, ¿no? La teoría que fracasó de que los obreros llegaran al país, eso ya había fracasado, ¿no? Entonces optaron por otros conceptos teóricos políticos. Entonces a los que, digamos, abrazaban la causa, lo mandaban allá y listo. Entonces ya venían con una rusa, entonces más feliz todavía, ¿no? Normalmente pues las soviéticas, polacas, rusas, checoslovacas, van peruano pues cariñoso, amoroso, ¿no? Como son ustedes. Entonces ya también venían tradicionalmente. Muchos han venido así, ¿no? Conozco varios que se han casado con rusas, con polacos, con checoslovacos, ¿no? Obviamente que lo único bueno que tenían las checoslovacas era, pues, son altas, ¿no? Entonces, bueno, acá promedio chato. Bueno, pues no, algo, digamos, había de interesante, ¿no? Bueno, eso era, tengan cuidado con los libros, y ahora ya lo tengo notificado a ustedes, si ven un libro pues ruso, de traducción de allá, de hecho es un buen libro, no voy a negar, ¿no? Es buenos libros, pero la desventaja está que si ustedes no lo tienen claro, este tema de la nomenclatura, pueden parecerle un poco difícil, ¿no? Habla tonterías, que el profesor dice una cosa, yo en el otro libro veo otra cosa.
es decir, por ejemplo, en el Stevenson, ¿no? El Stevenson dice una cosa y otro libro dice otra cosa. ¿Cuál es verdad, no? En la práctica, como les menciono, es cuestión de nomenclatura. Entonces, ojo con ese tema. No se les... Bueno, ya saben de que si leen un libro ruso, va a estar pues con una nomenclatura distinta, pero son buenos, no es que sean malos, son buenazos, que ustedes ya sepan diferenciar, ¿no? Los conceptos muchas veces de máquinas son bien fuertes, bien potentes son, ¿no? Entonces, pero como les digo, hay que saber situarnos en el entorno. Este es un ruso, habla bien, muy bien, en la práctica no interesa, ¿no? Porque como ustedes saben muy bien, la máquina gira, en un sentido, en otro. Entonces, ¿a ustedes qué les interesa? Pues que sea secuencia positiva para acá o secuencia negativa por el otro lado. Sin lugar a dudas, ustedes, lo único que les interesa es hacer girar la máquina en el sentido que ustedes crean conveniente. Entonces, pues, no está sujeto la máquina a que ustedes le digan, si girando en el sentido horario es positivo, girando en el sentido antihorario negativo, ¿no? Puede ser al revés. Entonces allí ustedes pueden ver de que no interesa, pero como propósitos académicos, propósitos, digamos, de uniformizar los libros, y para que también ustedes no tengan ningún inconveniente, es lo que estoy hablando. Okay. No sé si eso aclara también la propuesta que ustedes van a tener, ¿no? Esa es la historia más o menos de que conozco muchos jóvenes que han ido allá, ¿no? A Rusia, Polonia, ¿no? Algunos han quedado a estudiar doctorado, ¿no? Pero también por los doctorados aquí un doctor lejos le lleva a esos señores, ¿no? Es que no es lógico, pues, ¿no? Porque los rusos tienen un idioma que estudiar el ruso debe tomar su tiempo para que ingreses a una universidad de Rusia, ¿no? De los mejores. Pero pues aprender un idioma, ya sea chino, ya sea ruso, alemán, toma tiempo, ¿no? En cambio, el inglés que siempre están escuchando, ¿no? De alguna forma, por lo menos saben one, ¿no? O sea, uno, dos, ya, bueno, entienden, ¿no? En secundaria todos creo que estudian, por lo menos en tiempos estudiaba yo, había curso de inglés en secundaria. Me enseñaba un teacher que había ido a trabajar a Estados Unidos, había regresado y sabía hablar inglés y bueno, pues, ¿no? Ahí andábamos masticando nosotros también. Y en la universidad, nosotros, en mis tiempos, no había los libros que ustedes tienen, lamentablemente. Había el Scott, por ejemplo, para Circuitos 1. Scott, en inglés, no había en castellano. Entonces uno terminaba de ciclo, leíamos el libro, pero no sabíamos ni pronunciar, ¿no? Para nada. Pero sabíamos leer porque habíamos hecho un esfuerzo de entender, porque si no, no pasabas el curso, ¿no? Ahí, ese libro era buenazo, el Scott. No sé si habrá o no. Me acuerdo mucho de ese libro que aprendí a leer, pero no sabía hablar para nada en inglés, ¿no? Bueno, ahora hay muchísimos libros. Yo el ciclo pasado cuando enseñé, inclusive hay libros, realmente dicen, ¿no? Análisis sistema de potencia con MATLAB, ¿no? Es buenazo ese libro. Buenazo. Entonces, casi todos los temas relacionados con, por ejemplo, con análisis de malla, análisis de nodo, todo está en MATLAB. Pues ustedes simplemente copian, ¿no? Lo que está en el libro y funciona, realmente funciona. Entonces, pues, tienen enormes ventajas, aprovechen los jóvenes. Bueno, entonces yo creo que liquidamos ya este tema de componentes simétricas y nos vamos a fallas si no hay algún problema, ¿no? Porque quiero un poco aclararles que a partir del jueves ya van a tener sus problemas y con tranquilidad lo resolvemos también, ¿no? Entonces el miércoles de todas maneras, sí o sí, no hay partido, ¿no? Felizmente. Entonces, como no hay partido, el día miércoles de 3 a 5 damos examen parcial. Aunque deberíamos hacerlo en otra hora, porque ya en la hora del parcial
es los días, la séptima semana, ¿no? No se ocupa las horas de clases, ¿no? Bueno, ok, ¿alguna pregunta adicional? Ingeniero, ¿sí han becado a Rusia? O sea, ¿les daba beca? No, no, no. Sí, en mis tiempos habían varios que se fueron, que estaban terminando, estaban estudiando y se fueron de mi sección. ¿Me referís con beca Inge Claro, o beca, algo beca, pagado? beca. Ah, ya, ya, ya. Iban con beca. Entonces, pero iba pues a una universidad, ¿no? Que te enseñaban español y allí los profes eran, supongo pues, no como los profes que tenías en la uni, ¿no? Sino circuitos, supongo yo pues que enseñaban Stevening, Norton, nada más, ¿no? Y pues, sustitución, así, eso, ¿no? ¿Para qué? Pues, ¿no? Total, era un medio de penetración. Los jóvenes venían medio rojos ahí, entonces, algunos, ¿no? Ya allí les aleccionaban, ¿no? Esa era la condición. Sí, era bastante fácil irse, ¿no? Igual ahora, ¿no? No es que sea difícil, porque si ustedes tienen, por ejemplo, vamos a suponer, alemán, ya, ustedes saben alemán, tiene sus niveles, ¿no? Entonces, estudias alemán, en Alemania básicamente no pagas para la maestría ni doctorado, porque no hay alumnos, no hay alumnos. Y ellos necesitan gente de nivel, y ustedes que son medio trómenes todos, porque ustedes son de primer puesto, segundo puesto, siempre les digo eso, ¿no? Ustedes son, su gen de ustedes es ser mejor, han sido siempre de ser jóvenes muy, muy exitosos. Siempre, yo me acuerdo mucho porque yo tenía cartones a montones cuando estaba en el secundario. Entonces me daban por llegar, por faltar. Yo siempre me he escapado del colegio, eso sí, era un escapé. Pero me daban de todo. Había concursos de matemáticas, ganaba matemáticas, diploma. Había cualquier concurso, diploma. Un montón de diplomas. Entonces, por eso es que a ustedes les digo, ¿no? Ustedes han sido muy buenos alumnos, como iban bien peinaditos, ya, diploma por peinarse bien todos los días. Ya, certificado. El joven Nelson Villegas vino con el zapato bien ilustrado, diploma al buen de hacerlo. Entonces, así ha sido. Entonces, ustedes por todos lados han recibido diplomas, la mayoría de ustedes. Entonces, el gen de ustedes es ser buenos jóvenes, ¿no? Entonces, así ha sido. ¿No es cierto, Nelson? ¿Cuántos diplomas te han dado a ti? Supongo que por llegar temprano, ya. Por llegar peinadito, ya. Por llevar corbata, no sé si ustedes han llevado, ya han ido con, supongo que no han usado todo uniforme, nosotros sí, con ir bien encorbatado, ya, todo daban diploma. Entonces, y eso es bueno, ¿no? Porque de alguna forma el muchacho, que el joven, ¿no? Que tengas algo, obviamente, pues allá por lo menos estoy bien, con los zapatos bien ilustrados, ¿no? Pues tiene sus cosas de mejora, ¿no? Entonces, Alemania, no. Ahora, el otro tema, ustedes saben inglés, prácticamente ya están en una universidad cualquiera de Estados Unidos, ¿no? Y es bien fácil, ustedes llegan, vamos a suponer, de turistas a Estados Unidos, ¿no? Entonces van a una universidad estatal, ¿no? Y dicen, bueno, yo estudié en la uni, yo necesito saber cómo se ingresa acá. Entonces le van a decir, bueno, el primer semestre cuesta tanto, ya, un montón de plata. Entonces el segundo semestre, como ustedes van a ser buenos, ya les van a dar ayudante de cátedra, ayudante de laboratorio, y ya hacen su trueque, ¿no? Estudias y con lo que ustedes trabajan, pagan. Listo, así de fácil. Lo que pasa es que ustedes no saben. Yo he estado en Estados Unidos, por eso les digo, cuando era joven, en Estados Unidos estudié varios cursos libres porque yo trabajaba ahí, ¿no? Por eso que les cuento que es bien fácil. Obviamente, cuando hacen ustedes las gestiones desde acá, les va a pedir para empezar TOEFL, después tercio superior, ya, básicamente.
¿no? Entonces, siempre hay algún peruanito por ahí en alguna universidad bueno, no conozco yo a algún ingeniero que esté en la universidad, pero debe haber, ¿no? Debe haber jóvenes que están allá en alguna universidad. Por ejemplo, ya les he contado la vez pasada de Fernando Alvarado. En sus tiempos él ha ayudado a jóvenes. Simplemente yo decía, bueno, acá hay un joven que está yendo para allá a estudiar, yo le ayudo. Entonces él probablemente movía sus influencias y el joven peruanito, como él era peruano, le daba la mano, estudiaba maestría, doctorado, ¿no? Entonces, cuando ustedes estudien en un doctorado, etcétera, traten de que sea dentro de las 30 mejores universidades del mundo, ¿no? Porque nosotros estamos, pues, en los últimos, ¿no? Estamos, creo que, en el puesto 2000, ¿no? En la UNI. No aparecemos en el ranking para nada. Ahí se alegran que esté ahí, no, yo la vez pasada leía una revista, decía, los peruanos en las mejores universidades, pero ¿en qué puesto? 800, creo que estamos. Eso no alegra a nadie, ¿no? Pero bueno, a alguien le alegrará, pues, ¿no? Ninguna universidad peruana, ¿no? Ingeniero, Sí. una preguntita pequeña nomás. Y yo he escuchado y también conozco a algunos compañeros de eléctrica, sobre todo, que se van bastante a Brasil. ¿Qué opinión tiene, ingeniero? En Brasil, obviamente, ya les he comentado muchas veces, ¿no? Ustedes, en estos tiempos creo que hay pasantías. Ustedes apliquen a pasantías, algunos jóvenes van. Uno de ellos era hace poco, no hace poco, pues era 2 años atrás se fue. Hay varios que se han ido en pasantía, ¿no? Y han sido después alumnos míos, acá, ¿no? Han ido allá un año, entonces allí han estado con los jóvenes. Ahora, para Brasil es mucho más fácil todavía, no sé por qué, pero allí les aceptan cuando son del tercio. Pero ustedes van a Brasil, se sobran, lejos, o sea, ustedes van a ser primeros puestos ahí, no van a ni estudiar, lo único que van a hacer es venirse casados, eso sí, de hecho, no va a haber pierde. Si ustedes no casan, ustedes lo van a casar a ustedes, o sea que de hecho vienen casados. No es difícil. Y lo que les digo, encuentren a un joven, yo conozco a algunos, no me acuerdo su nombre, pero sí de, de digamos, lo veo y me acuerdo, ¿no? Vino un joven hace como 3 ciclos, cuando estábamos en presencial, y todavía no había terminado de estudiar en la UNI y había ido un año. Y le digo, ¿cómo es, profe? Me dijo, lo que usted nos ha dicho, ¿no? Es exacto, me dice, yo no he necesitado estudiar para nada, porque todo lo que usted me había dicho, yo lo apliqué allá era bueno, han querido que yo continúe, pero yo quiero sacar de ingeniero y me voy a Brasil. Después me dijo, ya, qué bien. Entonces me comentó la historia. Entonces yo le digo, no es cierto lo que dije. Sí, es cierto, ingeniero. Ustedes se sobran. Sí. De hecho, con lo que saben ahorita en potencia, ustedes son ya lejos, le llevan a uno de allá, lejos. Entonces, ya les he comentado, creo que ustedes no me han entendido. Había un ingeniero de Cusco, ¿cómo se llama este doctor? Elvis Telles. Ya, eso les comenté la vez pasada. Él fue director general de electricidad, creo, ¿no? Porque a veces cuando vienes con el grado de doctor, pues todo el mundo piensa que eres Tromi, ¿no? No rindió y lo sacaron del ministerio al toque, a los 4 meses, porque no tenían la menor idea de cómo trabaja esa ingeniería eléctrica. Pero es ingeniero, doctor. Entonces ya pues se quedó sin chamba. Como llegó de Brasil, estuvo ahí un tiempo y no rindió porque pues el problema, una cosa es teoría y otra cosa es la práctica. Entonces lo sacaron del ministerio. Entonces, como es cusqueño y en la Universidad de Abad necesitan profesores, y estuvo 2 ciclos en mi curso, ahí como ustedes, pero sí, pues en presencial fue, ¿no? Sí, en la primera y en la segunda estuvo. En la primera presencial y en la segunda estuvo él en mi clase de potencia, como ustedes escuchan. Y él me decía, mire, ingeniero, usted lo que hace, nadie lo hace, me dice, porque usted está hablando teoría y de repente comienza a hablar de su experiencia, y eso es bueno, me decía, ¿no?
¿Por qué? Porque simplemente al alumno le da mayor panorama. A veces los alumnos no entienden porque no tienen mucha experiencia, pero por lo menos algo le queda. A mí me quedó claro, ¿ves? Y como no había entendido bien, al siguiente ciclo otra vez estuvo, ¿no? Conmigo, desde el primer ciclo hasta... En la primera fue todo, en la segunda ya fue hasta la mitad, creo. Ahora está trabajando como docente en la Universidad en Cusco, ¿no? Sí, a veces me llama, me dice, ingeniero, estoy utilizando sus diapositivas, pero dame las... varias veces me pidió el PPT. Le dije, no, ya te he dado el PDF, ¿no? Pero ahí va. Puede que ser buena gente, es buena gente. No voy a decir que no, muy buena gente, muy tratable, joven, ¿no? Entonces, eso es la base, jóvenes. Ustedes van a Brasil, se van a sobrar. Como son buenazos de la UNE, con todos los de la UNE que son buenos gente, son buenazos, no van a regresar, se van a quedar allá. Entonces, y si son malazos, pues ya recontra malos, ya lo devolverá, pues la universidad sabe que no me sirve. Pero ustedes no creo que regresen, por lo menos ustedes no creo. Bueno, regresen por Perú, pues, ¿no? En Perú hay muchas cosas que hacer, acá también vives bien, tienes trabajo, tienes todo. Ahora, una cosa bien cierta, ¿no? Si ustedes piensan migrar, háganlo ahora. Ni bien salen de la universidad, migren, si quieren migrar. Si quieren trabajar en Perú, hay mucho trabajo. A uno en su país, es su país. Esa es una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? En tu país puedes hablar lo que te da la gana, ¿no? Porque cuando eres extranjero, eres un extranjero, ¿no? Te miran siempre como extranjero. O sea, todos, por ejemplo, en un condominio, ya, todos se hablan, menos te van a hablar a ti. Tú eres ignorado, así, simplemente, ¿no? Y eso pasa, no es que no pase. No es que tú entres a la sociedad, ya me recibieron contento, feliz, no, te discriminan totalmente, no existes. Porque eso yo lo he vivido, porque yo vivía en un condominio, se salteaban en mi casa, ¿no? Para cualquier mensaje. Y eres extranjero, pues nadie te va a tener confianza, no eres como de la collera, pues no. Entonces, obviamente que para entrar a... Estaría para grupo, alimentar a todos. No, pero ahí está consumiendo. Obviamente de la base entre te van a aceptar, pero al comienzo eres un extraño. Porque cada línea tendría, pues, mira, así de una línea y nosotros valor. Y es igual que nosotros también. O sea, si tú ves a un extranjero, por alguna razón, ya aumenta si ves cómo se comporta el sistema. Visto y deje de funcionar. Eso es lo que... De ustedes en otros países, ¿no? Con decirte nada más, yo les he comentado, yo voy a Panamá, ahora supongo que voy otra vez porque estamos ya trabajando en la obra. Los panameños, vamos a suponer que ustedes están en una cantina, tienen bronca, como siempre hay pues, broncas, ¿no? El panameño se queja, así él tenga la culpa, y él bueno, te ha agredido primero, te ha agarrado botellazo, entonces, él va y se queja. Y el policía, así le digas lo que le digas, no te cree. Simplemente eres un extranjero y es probable hasta que se queje, nunca te dejen entrar. No es como el peruano, ¿no? El peruano es... por eso es que todo el mundo me gusta de nosotros, ¿no? Somos personas bastante hospitalarios. Viene cualquiera, lo aceptamos, queremos que son los mejores, si no lo son. Entonces, en países así un poco drásticos, y hay varios, no vayan a pensar que uno va y puede, digamos, hacer lo que hacemos en Perú, ¿no? Te pescan y te botan. Que yo no tengo la culpa, nadie te cree. Simplemente, y además estás desprotegido, pues ¿quién va a protegerte? Nadie, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Entonces, como les digo, ustedes si migren jóvenes, ¿no? Cuando ya están más allá más allá de 40, ¿sí? Bien difícil, ¿no? Sus hijos, sus nietos recién van a integrarse a la sociedad, digamos, donde viven, ¿no?
Ahora, de que sean hospitalarios es cierto, ¿no? Porque yo les comento, los que van a Europa, especialmente a Alemania y Francia, si ustedes son trómenes, se quedan. Bueno, eso depende de cada uno, ¿no? No puede decirle que es mejor, que es peor. Ok, sigamos. Bueno, entonces, si no, voy a comenzar a hablar y no vamos a avanzar nada. Pero a veces es bueno contarles lo que para ustedes también tomen sus decisiones, ¿no? Porque es bueno, digamos, que tomen jóvenes como ustedes, ¿no? Pero en Perú hay mucho que hacer, ¿no? Ahora estamos medio jodidos, ¿no? Por los políticos que roban, pero ha habido épocas, buenas épocas, ¿no? Bien, entonces después voy a terminar con exponerles un poco de cortocircuitos y entramos a ver algunos temas que ustedes deberán tener pendiente para entregar el día de mañana ya el trabajo. Y el día miércoles, por favor, damos examen sí o sí, ya estamos retrasados, ¿no? Porque también ya ustedes están dedicándose a otros trabajos. Bien, preguntas. Consulta. A ver. ¿En mi trabajo puedo poner su nombre? Sí, ahorita lo vemos. Voy a ver un poquito de detalle porque el miércoles tengo que entrar a otro tema. Entonces tengo que seguir avanzando con el curso. Unos 15 minutos para aclararle lo que la vez pasada probablemente ustedes no hayan tenido ocasión de tener. ¿Ya? Después lo vemos tu trabajo. ¿Te parece? Dame unos 10 minutos más nomás. Listo, profe, listo. El otro tema que creo que no les he contado es cuando cuando se privatizó Electrolima. Entonces estaba como un amigo, bastante amigo, Pedro Sánchez. Él es cusqueño. Entonces estaba de presidente de directorio. No sé si por haber presentado trabajos, etc. Él estaba presidente de directorio. Yo voy a su oficina y digo, ya pues terminó acá Electrolima, ya está privatizado. Y bueno. Y me dice, bueno, pues sí, pues hemos trabajado tanto y ahora va a ser privado. Y me dice, si quieres, ándate a estudiar afuera, me dice, ¿no? ¿Ustedes lo pagan? Sí, lo pagamos. Ándate 3 meses. Entonces me fui a la Universidad de Texas en Arlington a estudiar. Esa vez no había, pues, como ahora hay, ¿no? Internet, nada. Puro fax y salió que esa universidad daba un curso de 3 meses así de ingeniería. Y había básicamente blackout, operaciones anormales, toda una serie de cursos, ¿no? De ingeniería, de eléctrica. Ya pues me fui. ¿Acaso estudié? No estudié nada. ¿Por qué? Porque todo lo que me enseñaban yo sabía. Entonces, lo que hacía era, pues, divertirme, ¿no?
y saqué el primer puesto ahí, en la Universidad de Texas, en Arlington. Entonces, viene el decano, me dice, usted, yo quisiera que se quede aquí, me dice. No, le digo, yo vengo de Perú y Perú estoy bien. No, pero acá tiene las puertas abiertas, me dio mi carta de que había sido el primer puesto donde estaban, no había uno o dos gringos, creo. El resto eran extranjeros, porque los gringos no estudian, ¿no? Entonces, por eso también les digo que ustedes van a tener éxito. Bueno, para aclarar el tema, espero que con la explicación que les doy ahora tengamos claro, ¿no?, el tema de fallas. Les he dicho que esta torre es una torre media que está en el recorrido de una línea cualesquiera. Entonces, en una línea cualesquiera hay muchas torres, ¿no? Por ejemplo, en una línea de 200 kilómetros deben haber como 400 torres, en las cuales eso es un problema electromecánico. Normalmente ustedes, cuando trabajen en las torres, lo normal y lo que siempre hacemos es básicamente verificar las resistencias de puestas a tierras en las torres. Cada torre tiene que tener su tierra, ¿no? Entonces ustedes miden la resistencia y tienen que transitar pues las 400 torres, medir su resistencia, ir al sitio, hacer todo su trabajo, ¿no? El otro trabajo que a veces yo realizo ya, pero no porque, digamos, sea mi responsabilidad, sino por saber cómo anda, es la verticalidad. Eso me gusta que verificar los temas, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, quieren saber la verticalidad de esa estructura, entonces tienen que verificar que realmente esté bien vertical, pues, ¿no? Entonces, como siempre les he comentado, para medir la verticalidad hay varios procedimientos y también hay varias normas, ¿no? Algunas normas dicen que, por ejemplo, cada 10 metros, digamos, la discrepancia, ¿no?, entre el valor verdadero y el valor que está construido debe ser 3 milímetros. Entonces, si cada 10 metros, por decirles algo, es 3 milímetros de discrepancia, y si esta torre tiene 30 metros, entonces la punta, pues, de la torre donde está el cable de barda respecto a la horizontal debe discrepar 6 milímetros, ¿no?, a lo sumo. Nada es exacto en la vida, ya les he dicho eso. Entonces ustedes pues no busquen la perfección, ¿no? No existe, ¿no? No existe la perfección. Ese es el caso ideal al que todos tendemos, pero no existe. Entonces, la parte más alta de esta torre tiene que discrepar con el valor verdadero a lo sumo en 6 milímetros. Y si está mal, ¿qué hacen? Ese es un tema bien interesante, ¿sí o no? Si está a 10 milímetros, entonces tienes que ponerlo vertical, ¿no? Bueno, entonces esta torre, como les dije, no puede haber perdido aislamiento, ¿no? Este aislador, porque no ha habido mantenimiento, le cayó nieve, se acumuló allí, o hubo pues colmatación durante los años, ¿no? Siempre hay suciedad, la contaminación, por ejemplo, en lugares donde hay mucha contaminación tienen que estar permanentemente lavándolo, ¿no? Y eso se lava con chorros de agua, ¿no? A veces lo hacen en caliente, que cuando esté operando, pero en el Perú, en algunas líneas se hace en caliente, es decir, hay dos ternas, 3 en un lado, 3 en el otro lado, entonces se montan ahí encima y cuando está operando las dos líneas, ahí chambean la gente, ¿no? Hacen la limpieza. Imagínense ustedes, ¿no?, si hay un error, digamos, de distancia,
el que está trabajando ahí queda calcinado, pues no hay duda, ¿no? Pero trabajos en caliente sí se hace, ¿no? Trabajos en caliente, con la línea trabajando. Cuando, digamos, la línea es, pues, vital, ¿no? No puede sacarlo porque es una línea en cola, vamos a suponer que esté alimentando, pues, a una carga, ¿no? Y no tiene otra forma, entonces tienes que hacerlo en caliente. Y bueno, meterte nomás ahí, si te achicharras, ya fuiste, pues. Eso no sucede, nadie se achicharra, ¿no? Porque se ha estudiado ya ese tema. No me acuerdo haber visto muertes por causa de hacer mantenimiento en vivo, ¿no? Más bien es cuando las muertes son cuando no hacen mantenimiento en vivo, ¿no? Se caen, básicamente, ¿no? A veces ese es un tema que vamos a verlo cuando veamos seguridad. En la siguiente clase vamos a ver, esta clase que viene, vamos a ver seguridad. Ahí les voy a dar recomendaciones a ustedes para que no se vean involucrados su vida profesional en, digamos, no haber sido estrictos. Entonces, aquí el aislador puede ser de porcelana, vidrio, y llega pues a tener suciedad, ¿no? Que no permite que siga aislando, sino hay una conducción a través de ellas, ¿no? Entonces, cuando haya una conducción, es falla monofásica a tierra. Olvídense de los otros, ¿no? Los otros siguen manteniendo la carga, ¿no? La corriente de carga, pero hay una falla hacia tierra de una sola fase. Y luego, cuando vamos a suponer que no exista fallas a tierra, entre dos fases. Ese es un concepto que ustedes tienen que tenerlo clarísimo. Si no lo tienen claro, están perdidos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la práctica no es fácil, ¿no? Imaginarnos lo que sucede como en esta gráfica. Como ustedes ven aquí, tenemos tres fases y una de las fases a tierra, ¿no? La fase A está a tierra aquí, ¿no? Lo que pretendo con esa gráfica es representar una condición real de falla, es decir, una falla a tierra, ¿no? A través de una resistencia o directamente, ¿no? Porque a veces la torre se cae, como que se cae, ¿no? Y bueno, pues llega la fase a tierra y una tierra franca, ¿no? Una falla franca. Obviamente, una caída de torre, por alguna razón, trae consecuencias secuenciales, ¿no? Es decir, normalmente cae una fase, después la otra fase y después la otra fase. Es decir, primero hubo una monofásica a tierra, después dos fases a tierra y después la trifásica. Como les comenté la semana pasada, es casi imposible que haya una falla trifásica, así, ¿no? O sea, las tres fases en un mismo momento toquen tierra o se toquen entre sí, ¿no? Tendría que ser pues adrede, ¿no? Ni aún adrede, ¿no? Porque cuando lanzaban antes objetos metálicos, primero toca pues por lo menos una fase, después se envuelve la otra, entonces hay una secuencia de hechos que te permiten que al final de todo haya una trifásica, ¿no? Entonces las fallas trifásicas son ideales, igual que en cambio las monofásicas sí, ya les dije la vez pasada, que la mayor cantidad de fallas son las que van a tierra y eso debe ser cubierta con el sistema de protección. Cuando veamos sistema de protección, vamos a ver esos detalles bastante interesantes, ¿no? Entonces, eso es en relación a las fallas. Ahora, ¿cómo se analiza? Primero, teóricamente, ya les he dicho, en todos los libros está la demostración completa del tema de análisis de fallas para diferentes tipos de fallas. Lo normal es que empecemos por la monofásica tierra, como en este caso,
primero hallamos las condiciones de falla, después encontramos sus correspondientes secuencias para resolver este problema, y luego se resuelven los problemas como ya lo habíamos hecho en la clase anterior, ¿no? Entonces, no se olviden, jóvenes, que las impedancias, en este caso, son de la secuencia, ¿no? Hay una impedancia de secuencia cero, hay una impedancia de secuencia negativa y una impedancia de secuencia positiva. Ojo, las líneas normalmente, tanto en secuencia positiva como en negativa, son iguales. Eso tenganlo en cuenta. O sea, cuando ustedes tienen datos, ¿no? Datos de impedancia de secuencia positiva, los mismos son para la negativa, porque es obvio, ¿no? Lo que les estoy diciendo, la razón por la cual son iguales. Porque si uno le aplica una tensión trifásica a las líneas y en el otro lado hace el cortocircuito, entonces a la impedancia le da lo mismo si le pones en secuencia positiva o en secuencia negativa, porque total, lo único que haces es, como les dije siempre, es intercambiar dos fases. Entonces, al intercambiar dos fases de la alimentación, ¿qué le interesa pues a la línea, no? Que cómo venga la secuencia. Siempre te va a presentar la misma impedancia. Entonces, en secuencia positiva y en secuencia negativa, las impedancias de la línea son iguales. Eso acuérdense bien. Igual que el transformador. En el transformador también en secuencia positiva y en secuencia negativa y en secuencia cero, las impedancias son iguales. Salvo, ojo, salvo que el fabricante en sus protocolos te digan que sea diferente. Lo normal es que los transformadores tengan la misma impedancia de cortocircuito, la misma impedancia de cortocircuito. Lo normal, o sea, es decir, en secuencia positiva, en secuencia negativa, en secuencia cero, tienen la misma impedancia. Y la razón es lo que acabo de señalarles, ¿no? Le da lo mismo ponerle una secuencia a otra secuencia y hacer el cortocircuito, y le da lo mismo que le ponga las tres fases paralelas, porque te va a presentar la misma impedancia. Entonces, salvo que el fabricante en su hoja, ¿no?, de técnica te diga que son los contrarios. Yo he visto ese caso, sí, por eso les comento. No vayan a pensar ustedes que el profe dijo que todos son iguales y yo por eso soy igual. No, tienen que cerciorarse. Lo normal es que en las tres secuencias, pues positiva, negativa y cero, tengan la misma impedancia de cortocircuito los transformadores, pero tengan mucho en cuenta que puede que sean distintos de la secuencia cero en relación a la secuencia positiva y negativa. ¿Por qué? Porque lo han fabricado de alguna forma un poco especial, y ellos en el momento de entregarte los protocolos de pruebas te van a decir, ¿sabe qué, señor? Acá está mi transformadorcito que te estoy entregando, aquí están los parámetros. Entonces ustedes en ese listado de entrega van a ver que en la práctica normalmente los tres son iguales, pero también no le quita veracidad a que te digan, ¿sabe qué? En secuencia cero es diferente. Entonces usan ese valor, por si acaso. Les comento que a mí me ha pasado, que en secuencia cero era distinto. Entonces, pero si te lo dice el fabricante, no vas a renegar pues lo que te dice el fabricante, ¿no? Tienes que aceptar, ¿no?, que así es el valor. Total, tú no estás cuestionando la impedancia de cortocircuito, tú estás utilizando el transformador para hacer tus estudios. Entonces, utilicen el dato de fabricante. Pero lo normal, es que sean iguales también las impedancias de cortocircuito en transformadores. Muy rara vez, ¿no? Yo habré encontrado, pues, de cuánto, ¿no? Por decirte, de 100 transformadores, uno, ¿no?, que te dicen, ¿sabe qué? Aquí está el protocolo de prueba y la impedancia, caramba, no se me había ocurrido a mí, ¿no? Pero ya les aviso que eso no es normal, pero de que puede haber, sí, tengan en cuenta ese detalle. La impedancia de cortocircuito en secuencia cero puede ser distinta. Luego, no hay mayores misterios, ¿no? Las impedancias de las líneas son iguales, los transformadores también prácticamente son iguales. Lo que sí varía es la conexión, ¿no?
dependiendo del grupo de conexión del transformador. Si el transformador tiene una representación, digamos, propia, tiene una opción propia en secuencia 0, más no en positivo y negativo. En positivo y negativo siempre hay una impedancia que une las dos barras, la fase, une las barras de entrada y salida del transformador. Siempre van a encontrar una impedancia de cortocircuito entre barras positiva y negativa que siempre son iguales. Entonces, cuando ustedes vean el transformador y tiene un grupo de conexión, vayan a la tabla, ¿no?, a ver cómo se representa este transformador en secuencia 0. En el caso de I puesto a tierra, está como lo que ven en la última parte de la gráfica que les estoy mostrando. No hay una relación entre las barras A y B, ni C y D, porque el transformador es I puesto a tierra delta. Entonces se pone el lado de I a tierra y listo, entonces queda pues acotado la línea del sistema, ¿no? No hay, digamos, valores de secuencia positiva, negativa y 0 cuando se trata pues de transformadores I delta. Y tengan en cuenta que como les funciona, ¿no?, ya con ustedes van a comenzar a trabajar a partir del día jueves, este trabajo. Tomen en cuenta estos detalles, ¿no? Eso sería la mayor recomendación que les realizo en relación al transformador. Ahora, si el transformador es delta-delta, entonces esto no existe. No existe, pues, ninguna conexión a tierra, simplemente entre A y B no hay conexión. Entonces, si no tengo impedancia, no, digo, esta es alta, entonces no va a haber circulación de corrientes de falla, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que existen impedancias de secuencia positiva y negativo, pero la secuencia 0 está alta, está infinita, porque no hay impedancia. Entonces, al estar infinito, o mejor dicho, estar abierto, no hay circulación de corriente. Por eso es que cuando hay fallas en el lado de delta del transformador, no hay corriente de falla. La corriente de carga va a ser mayor que la corriente de falla. Entonces, ese es un gran problema, ¿no? Porque puede estar tirada la línea, una fase a tierra, y nadie se da cuenta, ni el relé, ni otro dispositivo. Aunque ahora ya los modernos sistemas detectan, vamos a llamarle así, tensiones un poco diferentes y ellos pueden alertar que una fase está tirada a tierra. Pero el motor sigue caminando, a pesar que esté tirado a tierra. ¿Por qué? Porque los motores son trifásicos y se alimentan entre líneas, ¿no?, en delta. Pues como la alimentes en delta, los motores siguen girando a pesar que una fase esté a tierra, y si se cayó una fase no hay pues retorno. Entonces es como si estuvieras trabajando en forma normal, pero estás hasta las patas, ¿no? Bueno, al margen de eso no hay mayores misterios acá. Ok. Bueno, creo que con eso ya liquidamos este asunto, ¿no? Espero que los ejemplos que están aquí les ayuden, ¿no? Digamos, en cortocircuito es mucho más largo. En flujo, ustedes sin lugar a dudas pueden programar. Flujo es bastante simple, bastante fácil, pero en corto hay sus detalles, ¿no? Porque ustedes tienen que saber el grupo de conexión del transformador, ¿no? Y trabajar en 3 secuencias. La programación es mucho más larga, mucho más tediosa, ¿no? Pero de hacer si se puede, por eso que hay programas de cortocircuito, si no, no se podría, ¿no? Bueno, entonces creo que ahorita sí podemos entrar en estos últimos 30 minutos a ver algunos detalles de su trabajo, que como dicho sea de paso, termina mañana, sí o sí. El miércoles damos examen porque no hay partido de fútbol. O hay, no hay, ¿no? Quiero ver a Perú, dicen, entonces ya, bueno, casi pierde también.
El viernes va a ser el partido, ingeniero. Claro, el viernes el partido. Bueno, jóvenes, a ver, empecemos. ¿Quién hace preguntas? ¿Alguna duda que tengan? Adelante. Tenemos medio minuto, media hora. ¿No hay nadie? Bueno, pues, si no hay nadie... Ingeniero. Dime. Tengo una consulta. En el PDF hay una pregunta que dice el 5 y 10% de la que analicemos, cuando en lo que aparte criterio análisis, el 5 y 10% de sobrecarga del nivel base. Claro. ¿A qué se refiere eso, ingeniero? La vez pasada, lo que tienen que poner en su programa, en que les alerte a ustedes cuando pasen el 5%, porque uno es el valor nominal. 5% es que la tensión en esa barra, por alguna razón, está sobre el 1.05, entonces les dije todavía, si ustedes alertan, ¿no?, que les haga un mensajito, que digan, o cambio de color, qué sé yo, están en ese 5%, ustedes detectan fácilmente qué barras están sobre y debajo del punto 95, ¿no? Y eso lo dicen, ¿no? Simplemente describe. Cuando ustedes realicen un EPO, no es que van a solucionar, ustedes no solucionan nada. Simplemente señalan de qué pasaría si sucede esto. No, ustedes pueden recomendar, pero el tema principal es alertar que va a superar el 5% o estar debajo del 5%, ¿no? Más allá, ¿no? En cuanto a tensiones y corrientes también, ¿no? Ingeniero, pero nos dice respecto al caso base, o claro. sea que es una comparación con el caso base, porque también me dice considerar como capacidad nominal de las líneas, dice el 10% de la actual corriente nominal, y mi consulta sería... porque como la vez pasada alguien habló, no tenían nominal, le puso 100 a todo. ¿Te acuerdas? Claro. Ahí dijo, 100, bueno, mi capacidad de mi línea es 100 MVA. 100 MVA, ¿a qué nivel de tensión estás hablando? A 220, ¿no es cierto? O 138. ¿Cuál es la capacidad nominal de la línea? Es MVA entre voltaje, entre raíz de 3. Ese es su corriente, como con la corriente base, ¿no? Claro. Sería la... Él dijo que sea 100. Ya, bueno, él tiene que poner, ¿no? Todas mis líneas tienen una capacidad de 100 MVA. Entonces, si tienes 100 MVA, ¿cuánto de corriente tienes como nominal? Es 100 entre raíz de 3, entre 220 o 138. Esa es tu corriente nominal. ¿Cierto o no? Entonces, si supera el valor, ese valor, dice, acá ha superado. Y si no supera, no supera. Claro, ¿Alguna pregunta? Ingeniero, bueno, en la primera simulación, en el caso base ya me sale, por ejemplo en mi caso, ¿no? Ya me sale una línea sobrecargado en un 6%. O sea, claro, pero tú dices, al toque dices, ya estoy empezando mal, ya para tu caso base ya estás con sobrecarga. Para el futuro va a ser más todavía, decir, ¿no? Ya estamos jodidos, en actuales circunstancias esta línea está sobrecargada. De eso se trata, ¿no? De ver, si ya estás empezando, tienes que decir nada más. En el caso base, observamos que la línea está sobrecargada en tanto por ciento. Tú puedes recomendar cambiar de capacidad de la línea o ponerle algo en paralelo, ya eso, pero esa es tu recomendación. Pero en tu caso base ya estás superando, tienes que comentar. Ingeniero,
como me dice, considerar como capacidad nominal de las líneas, dice 10% de la actual corriente nominal. ¿No sería un poquito incoherente que me diga el 10%? Actual corriente nominal que has puesto, vamos a suponer del joven que puso 100, ese es su actual. Ya, pero me dice el 10% de la actual corriente. Claro, el 10%, obviamente. Tu corriente nominal 100. Ya, te salió 109, no es sobrecarga, pues. Ten en cuenta algo, ¿no? Cuando veamos por encima. Vamos a decir ya. ¿Cuáles son los límites de las líneas de transmisión? Los límites de la línea de transmisión, no les he comentado porque esa parte no hemos visto todavía. Vamos a verlo pronto. Creo que lo vemos la próxima semana. O esta semana, creo. No, esta semana no, la próxima. Entonces vamos a decir lo siguiente. ¿Cuáles son los límites de la línea? Primero, como toda línea, como también ustedes lo saben, y lo saben muy bien, porque, por ejemplo, un cable número 14, ¿cuánto es su corriente nominal? Creo que es 20 amperios, ¿no? 14, número 14. Por ahí más o menos, sí, por ahí. Vamos a suponer que sea 20 amperios. Esa es su corriente nominal. Entonces, ingeniero, sería... La otra es ya, ¿hasta cuánto puedo soportar por norma? 10%, ya. Puedo alcanzar hasta 22 amperios, ya. Esa es la corriente de sobrecarga normal. Pero también hay los límites extremos, ¿no? Un límite, ya, el 40%. Puede operar el 40%, pero por un tiempo limitado. 2 horas. Esa es otra. La otra es por cuestiones térmicas, ¿no? Porque si tu conductor, ¿no? Llega a una temperatura alta, y ya les dije la vez pasada que la temperatura realmente limita la vida útil de cualquier equipo. Entonces, ese es otro límite, porque si llega a una temperatura, también tienes que verificar eso. Pero en este caso eso no está para ustedes todavía. Eso lo voy a decir de acá a 2 semanas, la siguiente semana. ¿Cuáles son los límites que ustedes deben tener ya en la vida práctica? Ahora es simplemente corriente. 10% más ya es sobrecarga. Ya, pero ya tienen la idea. O sea, el tema es la idea, ¿no? Porque cuando uno hace los estudios tiene que primero hacer su entorno, ¿no? Su entorno de trabajo. Vamos a considerar situación anómala cuando la línea trabaja en sobrecarga, 10% aguanta, 20% aguanta, pero por 2 horas, por decirle algo, ¿no? Entonces, esas son tus condiciones de entorno. Pero las condiciones de entorno solamente no les he dado, simplemente les he dicho 10% de sobrecarga, que puede ya estar sobrecargado también. Pero si está al 5%, simplemente avisas. Ya pasó su valor nominal, pero no alcanza el límite máximo de 10%. Eso es lo que ustedes tienen que mencionar. O sea, la idea básica de este trabajo es que ustedes tengan la idea de cómo se hace. Mañana, cuando ustedes trabajen en alguna empresa, ya tendrán, pues, primero la línea armada, seguro que sí. Luego harán sus provisiones de demanda, luego harán sus análisis y eso tienen que entregar y cobras, ¿no? Por eso se cobran. Y cobran bien, ¿no? No crean que cobran nada barato, ¿no? Como ustedes ven, no es nada fácil. Aparentemente es fácil. En realidad es fácil, sino que es trabajoso, ¿no? Porque tienes que listar para que el cliente lea, pues, resúmenes, ¿no? Cuadritos bien hechos y uno de cajón, digamos, se dé cuenta que se necesita tomar acciones para que el sistema siga trabajando correctamente como uno quiere, ¿no? Ingeniero, una pregunta. En las barras, algunos, por ejemplo, las que son PB o las que... Normalmente las barras de generación son PB y las barras donde hay control de reactivos. Eso es un tema que ustedes ya deben dominar. Eso de cajón, ¿no? Eso les va a tomar en cualquier, bueno, no sé si en cualquiera, sino vamos a llamarle en muchas entrevistas donde ustedes van a trabajar como analistas. El concepto de manejo de tensiones. Las tensiones
maneja con los reactivos, ¿no? Entonces, la barra PB necesita pues reactor, perdón, un compensador síncrono, un SBC. ¿Por qué? Porque tú necesitas mantener la tensión en un nivel. ¿Y cómo lo haces? Ese es el detalle. Simplemente poniendo reactivos a esa barra. O el otro que acabo de señalarles hace un momento, en que yo necesito que la caída de tensión entre dos barras contiguas no sean pues grandes. ¿Por qué? Porque me está fregando la barra de llegada. ¿Qué hago? Pongo en serie un banco de capacitores para disminuir la impedancia de la línea. Entonces, con eso estoy reduciendo la impedancia de caída de tensión, entonces mi tensión en la barra de llegada va a subir si es que le pongo un capacitor en serie. Entonces, esas dos formas ustedes tienen que saber, digamos, explicar y decidir cuando ustedes comiencen a diseñar un sistema. ¿Cuál conviene? Esa es la verdad. Para mí siempre lo mejor no está dicho, porque, digamos, lo mejor es pues operar en corriente continua, ¿no? Pero en Perú eso no vamos a tener. ¿Y por qué te digo corriente continua? Porque ¿cuál es la impedancia de una línea cuando estamos en corriente continua? ¿Cuál es la impedancia? ¿Ustedes saben o no cuál es la impedancia de la línea en corriente continua? R más puede decir? X. La impedancia, tensión entre corriente. En corriente continua, ¿cuál es la impedancia de una línea? La ley de Ohm, profesor. La impedancia es solamente la resistencia. Resistiva, ¿no, profe? Es full resistiva. Sí. Y la resistencia en una línea, ¿cuánto es? Es una ridiculez, ¿no es cierto? Porque la XL es grandaza en relación a R. Si no tienes XL y que es grande, entonces pues tu caída de tensión va a ser ridícula, ¿no? Entonces ya no necesitas compensador síncrono. No necesitas reactores, no necesitas nada, porque lo tienes a la mano, ¿no? Es decir, como si lo tuvieras muy cerca de ti, ¿no? El equipo, ¿no? La carga. Tu generación, una caída de tensión ridícula, porque tiene solamente R, que corresponde a la resistencia del conductor, y no tienes más. En cambio, les he mencionado siempre que la reactancia es grande, y ustedes han atracado que es así, ¿no? Han aceptado. No saben ni por qué, pero lo han aceptado. Pero está bien que lo acepten, porque vamos a demostrar de acá 2 clases que cómo se calcula la reactancia. Es básicamente un valor que depende de la geometría de los conductores y son valores altos en relación a la resistencia, ¿no? Más o menos estamos hablando, digamos, un 90% corresponde a la reactancia. Yo tengo una pregunta. En el cuadro que nos ha dado de la tarea, hay algunas barras que tienen más del 5% en la tensión. Por ejemplo, la barra 1 es 1.06 en por unidad. Pero esa es la barra de referencia. Ya. ¿Y por qué se le pone 1.06, profe? O sea, porque... Mira, para ¿por qué no 1? Vamos a entender siempre el tema. Buena tu pregunta. Mira, vamos a hablar de la línea de Huinco-Lima. Huinco está, como ustedes saben, en la cuenca de Santa Eulalia, aquí cerca, donde hay Pachamanca, ¿no? Ustedes van por allí y llegan a Huinco. Huinco está más o menos a 60 kilómetros de Lima. Entonces, ¿qué es lo que uno pretende con la barra que llega a Lima? De barra de 220 kV. Una barra de 220, mejor dicho, una tensión de 220 kV en Lima, de Huinco, que está alimentada por Huinco. Si usted pretende tener una barra de 220 en Lima, ¿cuánto debe tener a la salida? Ya por lógica. Un poco más. Ahí está tu respuesta.
Ahí está la respuesta. Lo que usted me acaba de decir, ahí está tu respuesta. No le puedo poner 220, pues. ¿Cierto o no cierto? Porque si usted le pone a la barra de generación 220, ¿cuánto va a llegar a Lima? Por la caída. Llegará pues 210, ¿no es cierto? Vamos a suponer que llegue a 210. Y eso no lo quieres. Lo que quieres es que en la carga tenga 220. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? De ponerle en generación un poco más arriba, ¿no es cierto? Ya, profesora, interesante, gracias. Claro, entonces ese es el concepto que usted... Está bien tu pregunta, muy buena tu pregunta. Yo creo que el único que se preocupa es Nelson, porque el resto no habla, no sé por qué. Pero ¿por qué habla? Disculpe, una pregunta. ¿Por qué habla? ¿Por qué? Porque él cuando está haciendo su análisis, y eso es bueno, porque él se cuestiona siempre. Y eso es bueno de un estudiante, cuestionarse el por qué, y va entendiendo razones, cosas. Entonces, más tarde él comienza ya con los cuestionamientos resueltos, tienen seguridad. Pero si ustedes no practican, no van a tener esos cuestionamientos que uno debe tener, ¿no? Cuando uno es estudiante, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Practicando, ¿no? Ves una cosa, ves otra cosa. Y yo estoy aquí para responderles o resolverles en la medida de mis posibilidades, ¿no? Hay cosas, supongo, que yo no sé. Bueno, pero en el caso de potencia, como les comenté, yo trabajé como 22 años en flujo de potencia, corriendo flujo de potencia, haciendo análisis. Entonces, ya les he comentado que yo hace mucho tiempo no veo, pues, no realizo flujo de carga, no me pongo a hacer digital ni nada. Simplemente me entregan en su estudio de operatividad y digo, esto está bien, esto está mal, hay que mejorar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tengo lo que ustedes van a tener un poquito más adelante, ¿no? El know-how que dice, ¿no? Igual yo les he dicho muchas veces, ¿no? Por ejemplo, yo no hago un pozo de tierra hace años. Cuando yo estaba en el año 2000, he diseñado pozos, he supervisado pozos de tierra, pero de que alguien me hable de pozos de tierra, yo sé todo lo que, muchas cosas, no sabré completamente, pero sé resolver el problema del pozo de tierra, por la experiencia que tengo, ¿no? Tampoco hago, una pregunta. Pero sí, digamos, puedo tener conceptos claros, como en este caso de potencia, ¿no? Cualquier detalle, ustedes pregunten nomás y de alguna forma pues trataré de responderles. Adelante, joven. Profe, disculpe, en el informe, en un inciso dice nivel normal de las tensiones de barras más menos 5%. ¿A qué se refiere eso? Disculpe, ingeniero. Claro, lo normal es que tengas 1, ¿no? 1. Y digamos el 5%, bueno, eso es norma también, ¿no? Creo que les dije en una de las clases, sí, me acuerdo haberlo dicho, en el nivel de 220 tienes un más o menos 5%, me parece. A nivel de 220. A nivel de 500 kb es más o menos 0,5. Me parece que también ya les dije. Entonces, pero en este caso les he puesto el valor, ¿no? Como valores límites. Es decir, si yo tengo 220, yo puedo trabajar sin problemas 5% más arriba. ¿Cuánto es 5%? 11 kb, ¿no? Entonces, hasta 231 para mí es normal. Ahora, como analogía, que ustedes deben tenerlo claro. En casa, ustedes están en casa, ¿cuánto les ha ofrecido Edelnor o Luz del Sur? 220, ¿cierto? Él dice, cuando hacen su contratito, cuando usted se case, va a tener que contratar el servicio de electricidad, va a ir a Edelnor o Luz del Sur, no sabe usted dónde viva, y ahí en su contrato le va a decir, ¿sabe qué? Yo a usted le garantizo 220 voltios, más o menos 10%.
Eso le va a decir. Entonces, los de Edenor, 10%, ¿cuánto es? 22. O sea, hasta 242 voltios, usted lo tiene que considerar normal. 243 ya le reclamo, hoy me estás jodiendo a cualquier empresa, porque usted me ha ofrecido 210% y usted está más. Entonces, para que veas la analogía, ¿no? Que todo tiene que andar dentro de un límite. Ahora sí, y eso usted lo nota, porque cuando usted estudia, seguramente que a las 6 de la tarde su lámpara no brilla mucho. Pero como usted es estudioso, a la 1 de la mañana su lámpara pues se alumbra más, ¿sí o no? En ese momento, si usted se acerca a tomar tensión con su voltímetro al tomacorriente, debe andar por los 240, 238 voltios, ¿no? Entonces, pero de tarde, como brilla menos tu luz, el foco, usted se acerca y debe estar en 215, así, ¿no? 210, pero es normal. Entonces, nosotros siempre todas las barras lo manejamos bajo una banda, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, ¿no? No sé si aclara eso tu pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. Sí, también asocien a lo que les sucede a ustedes, ¿no? Eso es siempre les comento, ¿no? Tengan en cuenta, ¿no? ¿Por qué ustedes tienen ahí un switch, ¿no? De apagar, prender su foco o la luz, ¿no? Que ustedes manejen. Y si bien es cierto que ustedes cuando apagan, ¿no? De noche, especialmente, van a ver allí una pequeña chispa, pequeñísima chispa, ¿no? No les afecta. Esa chispa es justamente la resistencia de arco, que es muy pequeña, ¿no? Que no malogra ya está calculado para que, digamos, el aislamiento en ese interruptor que usted tiene en la pared, a usted no le afecta. Es muy poco. Pero conforme va creciendo la tensión, esa resistencia de arco se hace mucho más grande. Y la resistencia de arco normalmente es resistivo puro, es decir, calor, es decir, fuego. Entonces, por eso que cuando ustedes están en una subestación, hay un problemón de cortocircuito, ese es resistivo puro cuando hay un arco que ustedes ven, y traten de no mirar, ¿no? ¿Por qué? Porque puede malograr la vista, por cuestiones ya de ondas, ¿no? Pero es resistivo puro. Entonces, ¿por qué no les afecta en casa? Porque la potencia de cortocircuito es ridícula, no hay nada, pues, ¿no? Entonces, tengan en cuenta siempre, cuando corten, ¿no? Corriente, porque ahí están cortando corriente, obviamente que va a haber, pues, una resistencia de arco, ¿no? Siempre. Entonces, eso ocurre en los interruptores. Ahora, en la vida tiene todo su origen natural, ¿no? Natural. Cuando ustedes prenden un fósforo para darse su cigarrillo, prenden el cigarrillo, ¿cómo apagan el fuego? Soplando, ¿no? Hace un soplido y se apagó el fósforo. ¿Y cómo pueden apagar de otra forma? ¿No? Le echan, si estuvieran en el suelo, ustedes le echan tierrita y se apagó el fuego. Miren el concepto natural, normal, que ustedes lo han practicado un montón de veces. Un interruptor de potencia de 500 kilovoltios tiene un arco más grande, ¿no? Entonces, ¿cómo lo apago? Le echo tierrita, ese es el SF6. Es un polvo blanco, por supuesto, y pan, le echo y se apagó. Pero ¿de dónde sale ese concepto? Es un concepto natural, normal. Antes nosotros teníamos interruptores, digamos, de aire, ¿no?
que se apagaba con aire comprimido. Entonces, al momento de abrir, se formaba el arco y le mandábamos un chorro de aire, o sea que muy potente, y que apagamos el fuego. Pero el concepto sigue siendo lo mismo. Hemos apagado el fuego soplando y le hemos puesto, digamos, una cámara de aire comprimido para que cuando se abre la cámara, cuando se abre el interruptor, a la cámara donde está el fuego, lo soplamos o le echamos aire a presión. Pero pues ese era un sistema bien interesante. ¿Por qué? Porque es algo así como el llantero, ¿no? El llantero tiene su compresora. Nosotros teníamos en las subestaciones compresores así, ¿no? Entonces, pero como saben también ustedes, ¿no? Hay pérdidas, ¿no? Porque como son tuberías que circulaba en la subestación, entonces hay pérdidas de aire, ¿no? Había. Entonces, en los puntos adecuados poníamos ahí un regulador de presión de aire. Entonces, cerca a los interruptores estaba ahí el regulador de presión. Entonces, veíamos que si la presión del aire estaba correcta, entonces el compresor no trabajaba. En la medida que bajaba, otra vez le poníamos a trabajar como el compresor, así como el llantero, pues, ¿no? Igualito. Prendíamos nuestro compresor y otra vez lo poníamos a la presión, digamos, de trabajo. Entonces esas son las formas que ustedes deberían ya conceptualizar el problema de potencia, ¿no? No sé si eso aclara tu pregunta y algunas cosas más que te mencioné. Bueno, jóvenes, creo que nos vemos ya el día miércoles para el trabajo. Pues espero que realicen un buen trabajo. Profe, el miércoles es el examen. Vale el esfuerzo que han hecho, ya les he dado tiempo suficiente, pero tampoco puedo darles ya mucho, ¿no? A alguien que... bueno, ya, entonces quedamos así. Si no hay alguna pregunta, cuestionamiento... Profesor, una consulta. Yo en mi trabajo, en el pie de página, yo he puesto su nombre. Profesor Ventosí. O sea, en mi código, en mi trabajo, al último, en la presentación, no en el código, en la presentación yo he puesto su nombre. ¿Me da permiso de ponerlo? Tu nombre nomás pondrás, ¿no? Es que he puesto mi nombre alumno y después he puesto el nombre suyo como profesor a cargo. Ah, bueno, yo soy profe, sé que ya tu nombre, ¿no? Sería, lo único que necesito es tu nombre. Es que se vea bonito, profesor. Ah, bueno, siempre pues, traten de hacer las cosas bien, ¿no? Y ustedes, en la medida, siempre les cuento y no me cansaré de repetir, ¿no? Yo me he agradado por mi presentación, ¿no? Estaba bien bonito. Si hubieran visto el contenido, de repente no salía de ingeniero, ¿no? Entonces, eso también pesa, ¿no? Obviamente que estamos hablando de tesis, ¿no? Porque cuando haces un estudio de operatividad, ahí tiene que estar claro. Eso sí, ¿por qué? Porque hay instituciones que lo vigilan, ¿no? En primera instancia está el COES que lo hace, que lo revisa. Después estoy yo. Si algo él me dice que ellos no objetan, yo objeto. Le digo, ¿y tú por qué no revisas? Así andamos, ¿no? Ok, jóvenes, nos vemos next time. Profe, ¿escucha? Bueno, para los que se quieran quedar, porque ya en las 10 los que se quieran ir ya se pueden ir. Profesor, el miércoles es el examen parcial. A las 3 de la tarde. Ok. Va a ver simplemente lo que han hecho igualito, ¿no? Porque hay un joven la vez pasada que me decía, y estaba muy bien, y estaba chequeando todo lo que él había presentado con su programita que había hecho, ¿no? Estaría bueno. Ok, pero los programas también pues lo pueden hacer en Excel, en lo que sea, entonces pueden meterlo. Ahora que saben, han madurado bastante ustedes. Ingeniero, programitas o lo hacen no para el trabajo de
de los 12 puntos, sino por cuestión propia, ustedes deberían hacer su programita de verificar, ¿no? Caída de tensión entre 2 barras. Suficiente, ¿no? Entonces, verifican todos los problemas que esté bonito, pues, ¿no? Si está bien, ustedes ya tienen la garantía de que el examen le va a ir bien. No por el hecho que me hayan presentado, ya les he dicho, yo no les he dado ninguna respuesta para que ustedes, digamos, estudien de nuevo, o sea, realicen todos los programas, porque imagínense ustedes teniendo el examen en casa, no lo hayan revisado, no me miren mal después si sacan una mala nota. Eso también ha pasado en circuitos 2, porque ellos pensaban, ya, yo presenté al profesor, el primer examen sacaron que 0.2, 0.3, a varios. Es decir, porque ya el examen es respuesta, ¿no? Porque ya tienen el problema. No les voy a cambiar de datos, sino simplemente, les voy a cambiar de datos, eso sí, pero ya ustedes saben el procedimiento. Entonces, se supone que ustedes van a resolverlo adecuadamente, ¿no? Porque va a ser el mismo problema, lo único que va a variar es el código. Un código que les voy a dar, en mi caso, diferente al que ustedes tienen. Entonces, ya saben el procedimiento y no se equivoquen. Entonces, el ciclo pasado los jóvenes pensaron que, digamos, tenían buena nota, pero hasta las cayó. Y se dieron cuenta que al final tenían que chancar doble. Entonces, resolvieron doblemente sus problemas y tuvieron éxito y solamente desaprobaron 4. Normalmente en circuitos desaprueban creo que el 30%, y los que pasan no saben ni por qué pasan. Pero aquí más o menos pues habrá habido un aprendizaje del 60, 70%, ¿no? Tampoco voy a decir que aprendieron 100%, ¿no? Eso no es posible, ¿no? Entonces, igual ustedes, preocúpense en que sus trabajos que han presentado, revísenlo, que esté correcto. Yo voy a solamente en el examen, todo nada, básicamente. Ingeniero, una última consulta. El examen parcial, ¿de cuántas preguntas más o menos consta? No te escucho, joven. El examen parcial, ¿de cuántas preguntas consta? No lo sé, joven, no lo sé todavía, no lo he hecho, voy a hacerlo mañana, pero va a contener simplemente, hemos dado 2 prácticas. De las prácticas voy a sacar todo. Debe ser unos 4 preguntas, o 6, no lo sé, todavía, pero van a ser lo que ustedes han hecho, ¿no? No va a ser diferente. O sea que en la práctica ya saben cómo la metodología para resolver los problemas que ustedes han presentado, cualesquiera. Se tengan en cuenta que si lo saben resolver, no van a tener problemas. El que no ha resuelto, no lo ha revisado, el procedimiento puede tener dificultades en el tiempo. Por eso que usted ya recibió el examen y yo ni me voy a preocupar de que si están copiando, no, yo sé que no se van a copiar, porque va a ser distinto, pues no, usted no le va a llamar a su amigo para decir, oye, ¿cómo se hace, no? Porque el otro va a decir, oye, ¿sabe qué? Yo tengo mi problema, tú también, entonces resuélvelo, ¿no? Así es, joven. Bueno, ¿alguna pregunta más para irnos? Bueno, si no hay más, nos vemos el miércoles. Chao. Gracias. Hasta luego, gracias. Cuídense.